Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y nos vamos a concentrar en los versos 15 al 19. Juan 21, 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos dé la gracia en este momento. Padre, queremos rogar tu misericordia, tu bendición en la exposición de tu palabra. Queremos rogar, Señor, que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra obres en nuestros corazones. Danos el entendimiento necesario y transforma nuestras vidas. Haz de nosotros, Señor, la iglesia que quieres que seamos. Padre, obra en cada corazón, sabiendo tú, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Ven a tu iglesia, Señor, y bendícela ahora con tu palabra. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de este pasaje, hermanos, el último relato que se concentró en Pedro fue aquella noche o madrugada cuando negó al Señor, cuando cayó en este pecado tan terrible que, como lo vimos en su momento, iba por el camino de la apostasía. Negar a Cristo, negar a su Señor y Salvador. Recordemos que fue por las oraciones de Cristo que Pedro no fue más allá en su pecado, porque el Señor dijo: he orado por ti, que tu fe no falte. Pero hasta donde Pedro llegó fue un pecado suficientemente terrible y malo. Lucas hace una referencia rápida acerca de parte, podríamos decirlo, del arrepentimiento de Pedro. Dice, nos cuenta por allá en el capítulo 22, que Pedro está negando al Señor y Pedro dice: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero aparte entonces de esa referencia, no ha habido un espacio donde se trate con el pecado de Pedro. No se ha tratado, no se ha hablado del tema. Así que para Juan, este capítulo y esta parte, este final del libro, es un buen momento para hablar de la restauración de Pedro. Es un buen momento para analizar entonces la restauración de Pedro, hermanos, y para sacar también lecciones para nuestra restauración, sabiendo que nosotros caemos y pecamos también contra el Señor. Algo que nos debe quedar claro al abordar este pasaje es que para el Señor Jesús el pecado no es algo que se puede enterrar así nomás. Pongamos eso en el corazón, hermanos. El pecado no es algo que se puede enterrar así nomás. Muchas personas, muchos hermanos, muchos cristianos quieren tratar así el pecado. Quieren que no volvamos a hablar del tema. Quieren que lo dejemos ahí,
Como algunos dicen, que le echemos tierra y nunca más hablemos de él. Y si algún día volvemos a hablar de él, entonces nos van a acusar de que no los perdonamos y cosas así, pero por un lado, ¿cómo saben ellos que no los hemos perdonado? ¿Cierto? ¿Solamente por mencionarlo? ¿Solamente por mencionar el pecado de alguien? Ese es un juicio falso. Pero noten que la gente siempre quiere tratar el pecado a su acomodo. Ese es el punto. Normalmente el facilismo, lo que les salga mejor para ellos, lo que los incomode menos. Entonces, por supuesto, no volver a hablar del tema, pues no me va a incomodar, eso es lo mejor. Siempre están buscando lo que los haga sentir mejor, pero el Señor no es así. El Señor no hizo borrón y cuenta nueva con Pedro sin antes tratar con él algunas cosas relacionadas con su pecado. El Señor hace borrón y cuenta nueva, pero no a nuestro acomodo y no a nuestros métodos, no a nuestra manera. El Señor Jesús esta mañana no le dijo a Pedro, olvídelo ya, eso ya pasó, Pedro. Eso fue así como que, ¿10 días? ¿15 días? Ya, Pedro, tranquilo. No, el Señor no le dijo eso. Esa no fue la manera como el Señor trató esto. El Señor le enseña a Pedro que tienen que tratar con el asunto porque aunque ya pasó hace unos días, ese pecado que tiene que ver con su pasado, tiene que ver también con su presente y con su futuro. Y por eso tiene que ser tratado. Porque si alguien, por ejemplo, no se ha arrepentido de verdad en el pasado, pues hoy y en el futuro, ese pecado seguirá persiguiéndolo. Y eso es precisamente lo que el Señor no quiere que pase ni en la vida de Pedro ni en la vida de nosotros. Él, que es el Salvador, sabe que para arrancar esos pecados hay que tratar con ellos. Y hay que tratar entonces de manera bíblica. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. El título de esta enseñanza es La restauración de Pedro. Así que bueno, en primer lugar, hay dos asuntos claves en la primera parte de la lectura, y no alcanzamos a tratar más, vamos a verlos. En primer lugar, vamos a ver la restauración como tal. Y en la restauración, entonces, se nos enseña a amar al Señor. En la restauración se nos enseña a amar al Señor. Verso 15 al 17, bueno, es una repetición de ciertos elementos. Hay dos elementos que se van a repetir allí 3 veces y en este primer punto vamos a ver uno de esos elementos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Este es uno de los temas que se repite. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Ese es el otro tema que se repite. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos y amigos, tal vez esta es la principal falla en nuestros corazones. Esta es la principal falla en nuestros corazones. El principal mal que hay en nuestros corazones es la falta de amor por Jesús. La falta de amor por Dios. Es también la principal falla en mucha de la predicación que hay hoy porque no se promueve una relación real con Cristo basada en el amor, sino una más bien interesada, por ejemplo. Y por lo tanto, eso no fomenta un amor real por Él. Para muchos cristianos, Cristo es muy lejano. Para muchos cristianos, Cristo no es el ser más cercano, no es a quien más aman, no, es muy lejano realmente. No tienen realmente una relación con Él, no tienen una conciencia de una relación con Él.
una conciencia, por ejemplo, de estar orando y estarlo haciendo por sus méritos realmente, que piensen, que entiendan que realmente pueden entrar al trono de la gracia por Él y que sin Él no podría haber eso, que es su Salvador. No, no hay esa relación en muchos cristianos. O dicho de otra forma, hermanos, que una de las principales cosas en las que Pedro falló esa noche, esa madrugada, fue en su amor por Jesús. Y ahora que el Señor va a tratar con él y va a tratar con su pecado, esa deslealtad que tuvo en ese momento, ahora que va a tratar con él, se enfoca precisamente en lo que Pedro necesita. Y lo que Pedro necesita es amar al Señor Jesús. Porque, hermanos, miren, aunque es cierto que hay cierta cantidad de amor por el Señor, porque Pedro es un verdadero creyente. Recuerden que en los últimos capítulos no estamos hablando de incrédulos absolutos, sino de que no se creía en algún tema. Y ahora, hablando del amor, no estamos hablando de que no haya en absoluto amor en el corazón de Pedro, porque Pedro es un verdadero creyente, hay verdadero amor por él en un corazón cristiano, pero también es cierto entonces que el amor debe crecer y que el amor debe tener ciertos niveles aceptables que sean expresados de maneras vivas en el contexto de la vida cristiana. O dicho de otra forma, hermanos, que cuando ese amor es débil en nosotros y amamos más otras cosas o personas, en la vida diaria vamos a expresar más amor precisamente por esas otras cosas que por el Señor. Y este es un tema entonces que debemos abordar y tratar. Esto es que podemos tener cierto amor por el Señor, pero al mismo tiempo amar otras cosas y personas. Y entonces, si el Señor no es nuestro principal amor, siempre estaremos negándolo. Siempre terminaremos negándolo. Como Pedro esa noche. ¿Qué fue lo que le falló a Pedro? El amor al Señor. Si mi amor por mí es más grande que por el Señor, entonces pecaré constantemente por satisfacerme a mí. Nótenlo. No importa satisfacerme en qué sentido. No importa, depende de su pecado. ¿Cierto? Si el pecado de una persona es el orgullo, entonces va a traicionar a Cristo por satisfacer su orgullo. Si el pecado de una persona es el pecado, por ejemplo, de la pereza, va a negar a Cristo en algún momento por satisfacer su pereza. No importa cuál sea el pecado. Lo importante, el punto clave aquí es ¿dónde está mi mayor amor? Si mi amor por alguien es mayor que por el del Señor, entonces estaré teniendo ídolos constantemente. Y por eso encontramos muchas veces en la iglesia muchas personas y hasta buenos cristianos, como les digo, hasta ciertos niveles y hasta ciertos límites, donde idolatran a sus hijos. No dejan que les toquen a sus hijos. Muchos Elís, ¿no? Dentro de la iglesia, entre otros. Si mi amor por algo es más grande que por Dios, entonces siempre terminaré dejando o abandonando al Señor, por lo menos de manera temporal, por ese algo. Y si no soy un creyente, pues terminaré como el joven rico, que prefirió irse porque amaba más sus posesiones, sus cosas, que al Señor. Entonces, esto es algo que el Señor tiene que tratar con nosotros, hermanos. El amor por Él, el amor que tenemos por Él. ¿Cómo es realmente ese amor? Bueno, Juan nos cuenta aquí que esto ocurrió después de haber desayunado. Ocurrió este desayuno, ustedes lo recuerdan, donde el Señor quiso hacer este milagro y quiso presentarse una vez más delante de ellos, manifestar su gloria, manifestar asuntos relacionados con su persona y con su ministerio. Y ahora, en ese contexto, el Señor va a tratar con Pedro acerca de estos asuntos. El Señor sabía que esto iba a inquietar el corazón de Pedro y quería inquietarlo. Que la Biblia nos habla precisamente de la tristeza según Dios, y aquí el Señor
escarbó en el corazón de Pedro hasta que encontró precisamente esa tristeza. Y por su lado, Pedro sabía que había incurrido en el enojo de su maestro y no podía esperar otra cosa que ser reprendido por su deslealtad y su desamor por el Señor. Así que llegó el momento de tratar el asunto. Allí el Señor conversó con Pedro del asunto, conversó con él en unos términos tiernos, dándonos ejemplos, hermanos, para que nosotros sepamos de la ternura del Señor. Porque nosotros a veces vemos al Señor como un ser duro, como lo dice la parábola, ¿cierto? De este hombre que le debía. Pero el Señor trata tiernamente a los arrepentidos. Ojo, a los arrepentidos. Es que el que no está arrepentido normalmente es más pendenciero, ¿no? Más problemático, le gusta promover más la discordia y perturbar la paz y todo mal. Y con eso nos enseña entonces a tratar, hermanos, con los pecados entre nosotros también. La conversación del Señor consiste en repetir la misma pregunta 3 veces, pero haciendo cierto énfasis. Y ahí es donde está el punto clave. Algunos han dicho, por ejemplo, Pedro negó al Señor 3 veces, así que el Señor le pregunta 3 veces. Bueno, no pienso que sea un asunto de mera matemática, pero sí por el énfasis que el Señor empieza a hacerle a Pedro. El propósito es claro, el propósito de tratar el asunto y de repetir 3 veces es derrotar el facilismo que tanto nos gusta, el facilismo con el que respondemos. Nos gusta responder muy rápido, muy fácil, ¿no? Es decir, ¿aman al Señor? Ah, amén, amén, sí, amén, pero venga, espere un momento. No, eso no es tan así. Hay que pensarlo seriamente antes de responder y muchas veces hay que ponernos precisamente frente a cierto contexto para saber responder. Con esto el Señor entonces quiere derrotar ese facilismo de responder rápido y sin pensar. Quiere derrotar esa mala actitud de no tratar con nuestros pecados, de no tratarlos bíblicamente, de querer esconderlos. Quiere derrotar esa actitud que tenemos de dejar las cosas ahí. Déjelo ahí, ya no haga nada con eso. No, el Señor quiere derrotar eso y por eso lleva a Pedro a la reflexión. Y por eso le pregunta varias veces. Y por eso a nosotros también nos sirve, hermanos, pensar que el Señor nos pregunta varias veces. Lo llama Simón, hijo de Jonás. Esto es importante, hermanos, porque el Señor le había puesto otro nombre y lo llamaba por ese otro nombre. Pero aquí lo llamó por el nombre original de Pedro. El nombre que seguramente Pedro no oía durante 3 años, aproximadamente o más. No había vuelto a oír ese nombre de boca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Así que le llama la atención, ¿cierto? Le hace estar alerta. Y viene entonces la primera pregunta, o la primera vez que le pregunta, ¿me amas más que estos? Es bien importante esta pregunta. En términos generales, hermanos y amigos, esta es la pregunta clave. Porque esto es lo que enseña el primer y gran mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Es la pregunta clave. Si hemos de probar si somos discípulos verdaderos del Señor Jesús, esta es la pregunta clave. Si usted cree, por ejemplo, que es un creyente o que es un buen creyente, cualquiera que sea la situación en la que estemos, la pregunta clave que tiene que hacerse es, ¿yo amo al Señor? Esa es la pregunta clave, lo que nos va a llevar a otras. Porque entonces, por ejemplo, si lo amamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué no hacemos otras cosas que deberíamos estar haciendo? Esta pregunta entonces descubre en verdad lo que hay en el corazón de alguien y sabiendo, por ejemplo, que del amor no se tiene en la Biblia un enfoque sentimental, sino más bien dirigido a lo que hacemos, entonces lo que hacemos debe revelar si en verdad amamos al Señor o no. Lo que hacemos lo muestra. Nuestros actos muestran si amamos al Señor o no. Entonces noten, esto es que la caída de Pedro daba motivo para dudar de su amor. Por supuesto. ¿Por qué cayó? O, ¿cómo dices que me amas si tu corazón no estaba conmigo esa noche?
Una pregunta importantísima. Ahora, no solo lo interroga de su amor, sino que hay unos asuntos bien interesantes aquí acerca del énfasis que tiene esta pregunta. Uno diría en principio, no solo lo interroga por su amor, sino por el tamaño de su amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, que el énfasis de la primera pregunta está en la comparación. ¿Me amas, pero más que estos? La pregunta no es corta, ¿me amas? No, aquí es, ¿me amas más que estos? Es compuesta. Hay una controversia ahí en lo que significa estos, pero independientemente de esto, el punto es qué tan grande es su amor, porque días atrás él pensaba que su amor era más grande que el de los otros discípulos. Días atrás él despreciaba a los otros discípulos en este tema. Entonces, por eso el Señor aborda la pregunta de esa manera. Entonces, bueno, me ama, pero ¿qué tan grande es ese amor? La idea es que Pedro reflexione y que cada discípulo de Cristo reflexione. Porque como lo hemos dicho, hermanos, al correr este evangelio en la predicación, nosotros somos Pedro. Nosotros despreciamos a los hermanos. Nosotros creemos que somos mejores cristianos que los hermanos. Y por eso es que muchas veces los tratamos como los tratamos. Por eso muchas veces no tenemos consideración con los hermanos. Uno puede ser el peor cristiano de esta iglesia, pero se cree el mejor. Eso es lo que somos. Y entonces precisamente esta pregunta nos pone frente a ese contexto. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? La pregunta es clave, hermanos. Debemos reflexionar. ¿Por qué hemos pecado contra el Señor? ¿Qué pasa en nuestro amor hacia Él para que pequemos contra Él? ¿Por qué le traicionamos por el pecado? ¿Por qué le somos infieles por el pecado? ¿Por qué? Todas estas preguntas van a lo mismo y tienen que ver con ese amor. Que veamos la debilidad de nuestro amor por el Señor, que veamos su pequeñez y entonces trabajemos en nuestros corazones porque el amor al Señor de parte de cada uno crezca. Pero el asunto clave y el énfasis que hay en esta primera pregunta está en el hecho de que Pedro, cuando se comparaba con los otros, al principio los despreciaba. Él dijo, no te negaré, aunque todos estos te negaren, aunque todos estos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y lo hizo. Entonces era un asunto de mero orgullo, de solo orgullo. Realmente él falló en su amor. Por orgullo creyó que tenía un amor más grande. Por orgullo miró el amor de los otros discípulos y dijo, esto ninguno ama al Señor como yo lo amo. Por orgullo creyó que él iba a estar firme esa noche ante el Señor y no lo estuvo. ¿Ven? Pero precisamente era su falta de amor. Su orgullo y su pecado lo engañaron, lo cegaron y no le permitieron ver lo que realmente había en su corazón. Pero bueno, ha salido y llorado amargamente y han pasado varios días y ahora está frente al Señor. Así que es un buen momento para reflexionar. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas de verdad más que estos? ¿De verdad? Pues no es cierto, ¿no? Más que estos, no. Entonces, ¿cómo responde él? Él esta vez ya no dice, sí, te amo más que estos. No, esta vez solo responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. No responde más que eso. Sin embargo, el Señor todavía no quedó como contento con esa respuesta. Pero por lo menos ya lo puso frente al tema clave. ¿De verdad usted me ama más que estos? A la luz de lo que ocurrió en estos días, la prueba revela que no es así. Todos se fueron. Entonces no me amas más que estos. No, por igual. No me amas más que estos. Así que noten, hermanos, que aquí el Señor trata con sus pecados así. Le apunta al pecado de desamor. Le muestra la pequeñez de su amor. Le recuerda el orgullo que tenía con relación a su amor antes de caer. Así que lo está poniendo, hermanos, en un escenario donde él tiene que mirarse a él mismo y reflexionar y reconocer y darse cuenta que realmente no amaba al Señor como debía amarlo.
Y si nosotros somos sinceros, hermanos, nosotros tampoco. Nosotros no amamos al Señor como debiéramos amarlo. Y esa es la razón por la cual nos entregamos a nuestros pecados constantemente. Vuelve y le pregunta. El Señor insiste, noten, a los que les gusta decir, ya deje eso así, no hable más de esto. No me hable más de esto, que esto es incómodo. No quiero que me hable de este pecado. No, Señor. Vuelve y le pregunta, aunque ahora cambia el énfasis. Vuelve y le pregunta, verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Noten que ahora ya no dice, ¿me amas más que estos? Ya trató ese tema, un tema. Ya le mostró, usted no me ama más que los otros. No sea orgulloso. Ahora, entonces va a tratar propiamente con su amor como tal. Ahora miremos lo suyo. ¿Qué tanto? ¿Qué nivel tiene? ¿Hasta dónde llega ese amor que dice tener por mí? ¿Cierto? ¿Me amas? Entonces, el Señor quiere que Pedro ahora ya no piense en la comparación con otros. Ya no piense en la comparación. Ya, en cuanto a la comparación, quedó claro que usted no me ama más que estos. Ahora, con relación a su amor, a su propio amor, entonces, omite la expresión más que estos, pero la expresión o la pregunta base queda. ¿Me amas? El énfasis entonces cambia. El énfasis ahora no está en la comparación que Pedro hacía, sino qué hay en el corazón de Pedro. Entonces, hermanos, aunque no podamos decir que amamos al Señor más que otros, sí debemos decir que lo amamos. Si Él es nuestro Dios, debe haber un verdadero amor en nuestros corazones por Él. No solo por decirlo, no solo por afanarnos a decirnos, sí te amo, no, debe haber realmente cierto amor en nuestro corazón por el Señor. Así que Pedro responde, tú sabes que te amo. Pedro se mira a sí mismo ahora y puede decir, bueno, sí, tú sabes que te amo, pero ¿qué tanto? Hay amor en el corazón de un creyente. Un creyente tiene un corazón en el que sufre porque está dividido, porque ama al Señor, pero muchas veces lo traiciona. Por eso Pablo decía, miserable de mí, somos miserables en esta condición en la que nos encontramos, en esta lucha contra el pecado, pero igual hay que crecer a través de la santificación progresiva y esto que está haciendo el Señor es llevarlo a eso, es decirle, vamos a mirar entonces qué tanto amor hay ahí, entonces ¿me amas? Sí, pero vuelve y le pregunta una tercera vez, vamos a mirar qué tanto. ¿Cierto? En el verso 17 dice que una tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí el Señor cambia la palabra en el original. Cambia la palabra que estaba usando, causando un efecto en Pedro. Y entonces precisamente ahora Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Esto puede ser entendido como que el Señor no le creía lo que decía. ¿Cierto? La segunda vez le pregunta, ¿me amas? Sí, bueno, y otra, pero sí, como que, pero sí me ama. ¿O hasta qué punto? Hay que mirar, Pedro, mire qué tan grande es ese amor, mire si sí es real y mire qué tan grande es ese amor. Así que, hermanos, lo que el Señor sabe es que falta crecer en amor. Lo que es claro es que falta crecer en amor. Pedro se entristece porque aunque lo ama, el Señor insiste y el Señor insiste porque Pedro debe prestarle atención a esto, que Pedro ha fallado por su amor al Señor, que Pedro entonces debe crecer en amor hacia Él, que Pedro ya había fallado y que Pedro era muy rápido en responder, sí, sí es así, sí te amo, pero ese es solo un afán por responder, pero si lo ama de verdad, eso tiene que demostrarse con actos y el pecado pasado no demostró precisamente ese amor que él está diciendo o que él mismo cree que tiene. Así que es una manera de aterrizarlo, es una manera de decirlo, bueno, no es que no le crea absolutamente que hay amor en su corazón, es que tiene que usted mismo reflexionar. No se trata de responder, no se trata de decir simplemente rápido, sí, te amo y después lo traiciono. Sino es, bueno, si lo amo, espere un momentico. Si lo amo, ¿cómo debo actuar? Si lo amo,
cómo debo comportarme. De eso se trata, hermanos, de eso se trata. Ahora, noten, hermanos, es el desamor a Cristo lo que llevó a Pedro a pecar, es el desamor nuestro el que nos lleva a pecar. Hay más cosas que decir, por supuesto, cada pecado puede ser analizado de muchas maneras, pero el Señor siempre va al corazón del asunto. ¿Dónde está el asunto? En el amor por Él. Entonces, hermanos, es el amor de Cristo lo que nosotros necesitamos para mantenernos firme frente al pecado, pero además también para serle fieles y leales también en otros asuntos. Si preguntamos por qué Pedro pecó, entonces podríamos decir varias cosas válidas, ¿cierto? Ahí hay orgullo, ahí hay varias cosas. Pero en el fondo fue su desamor por el Señor, y ahora que el Señor está tratando al asunto, fue al punto. Y lo mismo podemos decir de nosotros. Hay cosas válidas que podemos decir cada vez que pecamos. Hay varias cosas que se puede decir, ¿no? Pecamos por orgullo, pecamos porque queríamos satisfacer esto o aquello, pecamos por descuido, pecamos por negligencia o lo que sea. Podemos decir varias cosas válidas, ¿cierto? Pero en el fondo es el desamor a Cristo. La gran debilidad que se nos apunta esta mañana es el desamor. Así que la gran lección, hermanos, en este primer punto es que debemos trabajar en nuestro amor por el Señor si es que vamos a permanecer en santidad. Entonces pregúntese, ¿usted ama a Cristo? Y pregúntese 3 veces, y 4 veces, y 5 veces, y mire, ¿cómo está su amor? ¿Qué tan grande está su amor? ¿Qué defectos tiene su amor? Y trabaje en él, porque Cristo manda y merece realmente todo nuestro amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No merece menos nuestro Señor. Segundo, en la restitución se nos llama a servir al Señor en su iglesia. En la restitución se nos llama a servir al Señor en su iglesia. Eso es que parte de la restauración, hermanos, tiene también que ver con lo que hacemos, con otras cosas que hacemos. Es decir, la restauración tiene que ver con restaurar nuestra relación con Dios, pero luego también la posición que Él nos había dado, el servicio que podíamos hacer por Él o algo así. Restituirnos. Entonces, en esa restitución se nos llama a servir al Señor en su iglesia, verso 15 al 17, los mismos versos, pero ahora el énfasis está en otra de las cosas que se repiten. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene el punto. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora vamos a hacer énfasis en eso. Apacienta, al final de cada verso, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí viene. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto es, hermanos, que luego de la restauración sigue la restitución. Luego, Pedro había sido encargado por el Señor para ser su apóstol, su testigo oficial y quien debía pastorear de alguna manera el rebaño junto con otros, siendo oficial de la Iglesia Universal del Señor. Y mientras se nombraban pastores, y aún si se nombraban o no se nombraban, parte de la misión de los apóstoles era el pastoreo. No eran pastores, eran apóstoles,
pero parte de la misión era el pastoreo de las ovejas de Cristo. El trabajo entonces que debía hacer Pedro y los otros apóstoles tenía que ver con cuidar la iglesia, hermanos. Ahora, allí se está repitiendo, también con ciertas palabras sinónimas, y le está haciendo un énfasis el Señor ahora en lo que tiene que hacer. Noten, primero, en el verso 15, les dice, apacienta mis corderos. Apacienta, esto es alimentar. Una de las tareas de Pedro y los apóstoles entonces era alimentar la iglesia de Cristo. Sabemos que esta alimentación es con la palabra de Dios, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los corderos de Cristo necesitan pastos frescos y sanos, así que en su restitución, Pedro debería dárselos. Pedro debería entender su misión para con la iglesia, era llevarla a buenos pastos, darle buena comida. Podemos recordar ahí el Salmo 23, que muestra tan tiernamente esta obra del Señor hacia los suyos, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos, ¿qué hará? Me hará descansar. Miren, el Señor Jesús está dejando a Pedro, a los apóstoles, luego a los pastores para que cumplan esta misión de llevar a sus ovejas, las ovejas de Cristo. En primer lugar, no nuestras, en primer lugar de Cristo, a pastos sanos, que puedan ser alimentados los hermanos con la buena palabra del Señor y puedan crecer y puedan fortalecerse y estén bien hasta que el Señor decida cualquier otra cosa acerca de sus ovejas. Así que el llamado a Pedro es sirva a la iglesia, sea de una bendición para la iglesia. Y entonces le insiste esto también 3 veces en el verso 16, también al final, ahora le dice pastorea. Utiliza una palabra sinónima de apacentar, pero esta tiene más significado. Pastorea mis ovejas, es decir, no solo dele pastos a mis corderos, sino pastoréelos. Y pastorear es más que dar pastos, es más que solo predicar, es cuidarlos, es cuidar los corderos o las ovejas, es cuidarlas en todas las formas como esto sea posible. Espiritualmente, cuidarlos de los lobos, cuidarlos de ellos mismos, de sus propios pecados, de sus ignorancias, de sus extravíos, de sus enfermedades espirituales. Noten una palabra supremamente importante. La misión de Pedro entonces era esta. El Señor, luego de pensar en restaurar a Pedro, le pone al servicio y le pone con esta idea, cuide a mis ovejas, y le hace también énfasis a esto. Así como le repitió acerca del amor, mostrando la importancia del amor, mostrando la importancia de que pensara en el amor, ahora le repite también la misión, haciéndole énfasis en su misión para que también piense en ello de manera seria. Y esto es bien importante, hermanos, porque hay muchos y hermanos, hay muchos hermanos que desprecian la iglesia, que le hacen daño a la iglesia, que la afectan de una u otra manera. Son hermanos que necesitan también que se les repita una y otra vez la importancia de la iglesia de Cristo, cuánto ama Cristo a su iglesia y cuán contrarios somos nosotros cuando le hacemos daño a la iglesia, mientras que Cristo está buscando el bien de la iglesia. Es un tema importante. En el verso 17, entonces vuelve y le dice al final, apacienta mis ovejas. Se repite la palabra inicial, alimenta mis ovejas, dándole énfasis en los deberes que él tenía con la iglesia. Tiene que alimentarlas y cuidarlas. Eso es supremamente importante. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es que Pedro debía cuidar lo que Cristo ama. Pedro debía cuidar lo que Cristo ama. Y así nosotros, hermanos, debemos entender
que cada uno de nosotros, según el rol que el Señor nos da dentro de la iglesia, debemos cuidar lo que Cristo ama. Cada uno de nosotros debemos cuidar la iglesia de Cristo. Los apóstoles y los pastores deben pastorear las ovejas, pero las ovejas deben ofrecer un cuidado mutuo a las otras ovejas. Deben cuidar las otras ovejas. El mensaje para la iglesia entonces es: cuiden también lo que Cristo ama. Cuiden aquello por lo que Cristo murió. Hagan uso de sus dones y de sus talentos para cuidar la iglesia de Cristo. Ahora, el punto crítico es este. Noten, hermanos, que en estos versos, aparte de señalar el problema del corazón de Pedro como la falta de amor, también señala que la falta de amor en esto es un problema. O que la existencia de amor por Cristo, que el hecho de que crezca mi amor por Cristo, que crezca ese amor en mi corazón, debe evidenciarse en otras formas, no solamente en mi santificación, sino en el servicio. Porque está uniendo: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Cuida la iglesia. Es si me amas. Y entonces acá pues hay una visión correcta entonces de lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia. ¿Por qué algunos le hacen daño a la iglesia? ¿Por qué algunos quieren hacerle daño a la iglesia? ¿Por qué a algunos les encanta estar chismoseando, dividiendo y haciendo cosas que destruyen la iglesia? ¿Por qué? Por su falta de amor por Cristo. Normalmente se muestran muy piadosos, ¿cierto? Pero realmente no lo son. Y eso queda claro en Romanos capítulo 16. Romanos 16, versos 17 y 18 nos explica precisamente qué es lo que pasa cuando hay personas divisoras dentro de la iglesia. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y ahí viene la explicación, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No son piadosos, parecen, se disfrazan de piadosos, pero no lo son, sino a sus propios vientres, esto es, que tienen intereses personales. Pues no hay amor por Cristo, no hay un amor real. Amar a Cristo, entonces, hermanos, debe darnos la fuerza para no pecar. Pero amar a Cristo también debe darnos el ánimo para servir al Señor y cuidar su iglesia, como lo estamos viendo aquí. Es decir, que aquellos hermanos que atacan a la iglesia, el primer mal que hay en su corazón es el desamor al Señor. Hacerle daño a la iglesia, a los pastores, nace primero de su desamor contra el Señor. Porque miren cómo se plantea esto. Primero, ¿me amas? Luego, apacienta mis ovejas. Primero, si me amas, piensa en eso, reflexiona en eso. Luego, entonces, apacienta mis corderos. De manera que el amor al Señor es importante, o fue importante, por ejemplo, para la restauración de Pedro. Fue el tema para su restauración, pero es el tema también para su restitución en el servicio. El amor al Señor. Si hay restauración en la relación con Dios, entonces hay restitución al servicio. Si lo ama, deje el pecado, pero además si lo ama, entréguese al servicio cristiano. Así que una de las razones por las que hay hermanos que no sirven a la iglesia como debieran servir es su desamor. Pero, primeramente, por Cristo. Ojo. Porque hay muchos por ahí que les gusta engañarse. No, yo Dios bien. Pero es que esta gente me saca el mal genio realmente.
No, pero yo, Dios, bien, yo tengo una relación espectacular con el Señor. Porque es que así le hablan a uno, ¿no? Pero, hermano, y usted sí hace devocional porque lo ve uno mal. No dice este hombre ni ora. Hermano, usted hace, no, yo una relación con Dios, pero espectacular, pastor. Usted viera, espectacular. Y yo digo, uy, este hombre debería ser pastor, más bien. Debería pastorearme. Pues eso no es cierto, eso es una mentira. ¿Y por qué sabemos que eso es una mentira? Porque no ama a la gente, no ama a la iglesia. Vive peleando con la iglesia, trata mal a la iglesia, no cuida a la iglesia. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿No apacienta mis corderos? Pues es porque no me ama. No hay amor por Cristo. El engaño del pecado es el que le está haciendo pensar que usted puede tener una buena relación con Dios mientras tiene una relación mala con la iglesia. Eso es el engaño del pecado, pero eso no es verdad a la luz de esto. ¿Lo notan? Así que, hermanos, nosotros, al igual que Pedro, necesitamos ser restaurados de nuestros pecados. Y el Señor esta mañana nos está diciendo, es su desamor. Es su desamor. Póngale cuidado a eso. Es su desamor, trabaje en eso. Debemos arrepentirnos en verdad de corazón y debemos arrepentirnos no solo por esos pecados que hemos cometido, sino porque no había amor o no había la cantidad de amor que debía haber en nuestro corazón y por eso pecamos. Pero noten que usted podrá, si usted tiene un pensamiento mundano, usted podrá decir, pero pastor, ¿cómo hago para que me crezca el amor? ¿Quién manda en el corazón? Ya lo hemos visto. Esto es un asunto primeramente de decisión. En las Sagradas Escrituras, el amor es un asunto de lo que hacemos, no tanto de lo que sentimos. Usted puede sentirse hoy desmoralizado, pero haga lo que tiene que hacer. Eso es amor. Para el Señor, eso es amor. Necesitamos entonces tener esta conversación seria con Cristo, hermanos, ser confrontados. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Por qué está tan débil nuestro amor? ¿Por qué no hacemos que crezca? ¿Por qué no hemos estado trabajando en él? ¿Por qué hemos sido negligentes? ¿Por qué no nos movemos a hacer algo? Hagamos algo con relación al amor y entonces, hermanos, si el amor se fortalece, nuestra santidad también se va a fortalecer. El amor. Cuando Pablo quiso llamar a la santificación a la iglesia, hermanos, no le habló de los terrores. Dijo, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo, es por el amor. Es por el amor. No necesitamos ser asustados, aunque también hay pasajes que son fuertes. Necesitamos, hermanos, amar a Cristo. Entregarnos al amor por el Señor y entonces nos alejaremos del pecado poco a poco. Es santificación progresiva, pero que hay una herramienta poderosa. Necesitamos ser entristecidos por Dios esta mañana, hermanos. Entonces, con esta preguntadera del Señor acerca de nuestro amor, por este interrogatorio, por este cuestionario del Señor acerca de nuestro amor, necesitamos entristecernos como Pedro, para que nos arrepintamos verdaderamente, para que nos alejemos del pecado, hermanos, para que tengamos una buena herramienta para decirle al pecado no, como lo hizo José, cuando una mujer le dijo que adulteraran y él le dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Porque lo amaba. Necesitamos, hermanos, esa herramienta y poder entonces no decir no al pecado, decirle no a cualquier pecado, a cualquier tentación. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Porque amo a Cristo, entonces no voy a hacer esto o aquello. Eso es lo primero, pero luego, hermanos, es el amor también lo único que puede fortalecernos para cuidar la iglesia de Jesucristo. Sin ese amor, le vamos a hacer daño. Somos malos, somos pecadores. ¿Qué va a salir de nosotros? Van a salir cosas malas contra la iglesia del Señor. Por lo tanto, necesitamos trabajar en el amor si es que vamos a ser de bendición para la iglesia. La falta de amor por los hermanos revela un mal mayor, que es el desamor por Cristo. Entonces necesitamos trabajar en nuestro amor por Cristo. Es importante entender esto, hermanos. Miren, desde hace muchos
años muchos pastores le enseñaban mal a la iglesia, a veces tratando ya de que no pelearan entre los hermanos, porque a veces se ponen canzones, a veces se ponen fastidiosos, peleen y peleen, parecen niños chiquitos. Entonces, seguramente tratando de que no pelearan entre ellos y sobre todo tratando de que no abandonaran los cultos, de que no abandonaran al Señor, de que no abandonaran la relación, ¿cierto? Por sus problemas con los hermanos. Cuando un hermano dejaban de asistir, le decían, no, pero es que usted viene es por el Señor. Pastor, es que no voy a ir porque es que ese hermano ya me tiene aquí. No, no, pero es que usted va por el Señor. Mala enseñanza. Mala. Mala. Usted viene por el Señor y por la iglesia. Usted viene a adorar al Señor, a glorificarlo, a exaltarlo y a cuidar la iglesia. Ese es su mandato. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tiene que cuidar lo que Él ama. Eso no es que uno llega acá y mira a todo el mundo mal, pero uy, que soy tremendo cristiano porque canté lo más de bonito esta mañana. Bueno, eso no es así. Eso no es así. Mi relación con la gente revela realmente cómo está mi relación con Dios. Mi falta de cuidar la iglesia demuestra que yo no amo a Cristo. Si yo no quiero tener relación con la iglesia como algunos lo expresan claramente, uy, no, yo no quiero ser miembro porque no hay que decirse más. O lo que está mostrando es su falta de amor por Cristo. No ama a Cristo o no lo ama como lo debiera amar y no se está santificando de ese pecado de desamor. Por lo tanto, por eso es que no quiere la iglesia. Porque no ama a Cristo. Si me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. No se puede tener una buena relación con Cristo mientras que odio a las ovejas de Cristo. No se puede tener una relación con Cristo y no tener una relación con sus ovejas. No se puede decir que se ama a Cristo y descuidar las ovejas de Cristo o hacerle daño a las ovejas de Cristo. Es contrario. Si alguien ama a Cristo, cuida lo que Cristo ama. En conclusión, hermanos, es un buen momento para reflexionar acerca de nuestro amor por el Señor. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Cómo es su relación con el Señor? ¿Cómo es su relación con la iglesia del Señor? Si no estamos viniendo, hermanos, con esta idea correcta de que tengo que amar a Cristo y amar lo que Cristo ama, entonces realmente estoy pensando erróneamente. Algunos que asisten, por ejemplo, y hacen mal a la iglesia, que vienen y pelean con la iglesia, que vienen y respetan a la iglesia, que vienen pero levantan chismes contra la iglesia, le hablan feo a la iglesia, hacen sufrir a la iglesia. No, su principal pecado es su desamor por Cristo. Hay otros que no hacen daño. Ojo, hay otros que no hacen daño, pero no hacen bien. Eso tampoco están bien. No se engañe. Hay hermanos que dicen, no, yo nunca ofendo a nadie. Pero venga, usted discipula, usted aconseja, usted ora por algún hermano. No, tampoco andan bien. Hermanos, con Pedro necesitamos entonces reflexionar acerca del amor por Cristo, del amor al Señor, para que tratemos con nuestros pecados y el amor por Cristo para que tengamos una buena relación con la iglesia. Hoy podemos ser restaurados, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados contra Cristo, y podemos también ser restaurados de nuestros pecados contra la iglesia. Hoy podemos, hermanos, recibir esa bendición, así que roguémosle perdón al Señor y entreguémonos a lo que el Señor nos está dando aquí para el bien de nuestras almas y el bien de su iglesia. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste, Señor, con Pedro ese día, restaurándolo, restituyéndolo, y lo que nos enseñas a nosotros, Señor, de esta relación. Padre, en verdad, nos falta amor en nuestro corazón. Debemos reconocer y confesar que no lo hemos cultivado, como debiéramos, que muchas veces somos, como dice Santiago, meros oidores, somos meros asistentes a una iglesia muchas veces y no estamos trabajando donde debiéramos. Perdónanos por ello
y te damos gracias por iluminarnos hoy, por mostrarnos que el problema es el desamor y por enseñarnos que entonces lo que debemos hacer es cultivar ese amor por ti, trabajar en ese amor, Señor, por ti, para nuestra santificación y para el servicio. Transfórmanos con esta palabra, Señor. Haz tu obra en cada uno, Padre. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.